Ciencias de la educación. Las ciencias de la educación son un conjunto de disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. Ellas estudian, describen, analizan, explican, comprenden y comparan los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. La educación es un fenómeno complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida social, en la cual intervienen diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Las ciencias de la educación son aquellas ciencias que contribuyen en teoría y práctica a la evolución educativa desde su propósito de aprendizaje, instituidas a través de la incorporación de diversas disciplinas. Los diversos aspectos de la educación en las culturas son estudiados por las ciencias de la educación para comprender y explicar los procesos educativos. Las dos ramas tradicionalmente definidas de la ciencia de la educación son la pedagogía, ciencia de la educación, y la didáctica. Pero otras son la sociología de la educación, economía de la educación, antropología de la educación, historia de la educación, psicología de la educación, filosofía de la educación, educación comparada y política de la educación. La educación y su gama disciplinaria. A veces lindante con la psicología, sobre todo en su designación de psicopedagogía, y permanentemente con el conjunto de materias que son objeto de enseñanza, ha girado progresivamente durante la segunda mitad del siglo XX hacia la relación enseñanza-aprendizaje. La educación es referida con frecuencia a sus aspectos de filosofía, economía, etc., pero discrimina con preferencia dos campos bien establecidos: política de la educación y educación comparada. Por su parte, las instituciones educativas y su historia configuran un campo que aún no dispone del volumen de estudio que se aproxime a su evidente importancia. En nuestro tiempo se le suele achacar a las ciencias de la educación el haberse sometido a un proceso de identificación metodológica crecientemente burocratizado. Objeto y clasificación. Factores educativos. Los principales factores que se deben tomar en consideración para analizar y comprender los hechos y las situaciones educacionales pueden clasificarse en dos grandes categorías: los factores que dependen de condiciones generales de la institución educativa en el seno de la sociedad, los factores que dependen de las condiciones locales de la institución educativa y que determinan su realización. El pedagogo Gastón Millaret propuso en su libro Introducción a las Ciencias de la Educación a fines de los años 70 una clasificación en tres grandes categorías. 1. Las ciencias de la educación que estudian las condiciones generales y locales de la educación, historia de la educación y de la pedagogía, sociología de la educación, demografía escolar, economía de la educación, pedagogía comparada. Ciencias de la educación que estudian la situación educativa y los hechos educativos. Por ejemplo, las disciplinas que estudian las condiciones del acto educativo desde los ángulos de la fisiología o de las ciencias de la comunicación, la psicología de la educación, la sociología de la educación, las didácticas y la teoría de los programas, las ciencias de los métodos y de las técnicas pedagógicas. Y finalmente, 3. Las ciencias de la educación, de la reflexión y futuro, como la filosofía de la educación y la planificación educativa. Debates. En el debate entre pedagogía y ciencias de la educación se destacan las posturas del sociólogo y pedagogo francés Émile Durkheim y el filósofo, educador y pedagogo norteamericano John Dewey o John Dewey. Para Durkheim, la pedagogía es una teoría práctica, una forma de reflexionar sobre educación, unas reflexiones que toman forma de teorías que son combinaciones de ideas cuyo objeto es dirigir la acción. Considera necesaria la pedagogía porque orienta, pero no se puede confundir con la ciencia. Es por ello que postula que se debe ir elaborando una ciencia de la educación, la que trataría de describir, analizar, interpretar y explicar hechos del pasado o presente, en el cual investiga sus causas o efectos. La ciencia de la educación aún no ha sido elaborada y mientras no se elabore, serán los conocimientos de otras disciplinas sociales la base en que se sustente la pedagogía. Por ahora es solamente una disciplina científica. Por su parte, para John Dewey,
se va a ocupar específicamente del problema de la educación, centrando su interés en cómo debe estar vinculada con la realidad, la filosofía o la teoría, y no ser pura reflexión. Plantea la posibilidad de una ciencia de la educación que debe ser un conocimiento pragmático, positivista y científico. Para ello se deben tomar aportes de la sociología, de la psicología y de la economía. Dewey no habla de una ciencia de la educación, aparte de estas disciplinas, sino que la ciencia de la educación se va a constituir con el aporte de las mismas. Tradiciones académicas. Es problemática la denominación y caracterización del abordaje disciplinario, dado que varias ciencias se arrogan la capacidad para comprender el objeto de la educación. En la morfología del campo académico es posible distinguir diferentes denominaciones: pedagogía, ciencias de la educación y educación. Pedagogía como ciencia de la educación. Existe poca claridad con respecto a la definición de pedagogía. La tradición alemana sostiene la necesidad de una unidad disciplinaria presidida por la filosofía como fuente normativa ligada a la tradición de la filosofía idealista e historicista. Concibió la posibilidad de constituir a la pedagogía en ciencia de la educación. La pedagogía estudia el fenómeno educativo, con la intención de orientar su desarrollo práctico, sobre todo a un nivel normativo. Reflexiona sobre los problemas educativos a partir de compromisos ideológicos y filosóficos. En esta visión se define a la pedagogía como la ciencia que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo, o también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. Ciencias de la educación. La tradición francesa defiende la necesidad de sostener la multidisciplinariedad o multireferencialidad respecto al objeto de educación utilizando la denominación de ciencias de la educación. Entenderemos, por lo tanto, como ciencias de la educación a todas las disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. Las ciencias de la educación, a diferencia de la pedagogía, abarcan el problema educativo desde múltiples objetos y metodologías, debido en parte al afán especializador y también al interés que otras disciplinas mostraban por las cuestiones educativas: sociología de la educación, psicología de la educación, economía de la educación, antropología de la educación, política educacional, administración educacional, pedagogía e inclusive la didáctica como ciencia aparte y a la altura de la pedagogía, surgiendo en consecuencia múltiples enfoques que pronto exigieron un espacio propio, aunque no una fundamentación epistemológica diferenciada. Áreas educativas: filosofía de la educación, sociología de la educación, psicología de la educación. Filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Aunque se trata de algo reciente, se pueden encontrar elementos y anticipaciones de filosofía de la educación en el antiguo mundo, con autores como Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. En el mundo moderno también importancia tiene una serie de estudiosos que preparan el nacimiento de la pedagogía, como Luis Vives, y de nuevas teorías educativas como Rousseau, Herbart, Dewey, Piaget, Maritain y otros autores. Sociología de la educación. La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Esto le ha dado un fuerte énfasis en la educación formal, aunque también hay estudios importantes sobre la educación informal y la educación no formal. Se ha nutrido de aportes de sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos y economistas, constituyéndose como un campo interdisciplinario. Psicología de la educación. La psicología educativa es la rama de la psicología que estudia los procesos de cambio surgidos en la persona como fruto de su relación con instituciones educativas formales o no, como las escuelas, familia, etc. A diferencia de la psicología, que se dedica al estudio de los procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje y la enseñanza humana a lo largo de toda la vida, la psicología de la educación, por otra parte, comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y de enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso
la aplicación de la psicología a estos fines y la aplicación de los principios de la psicología social en aquellas organizaciones cuyo fin es instruir. Economía de la educación, antropología de la educación, educación comparada. La economía de la educación es el estudio de asuntos económicos relacionados con la educación, incluyendo la demanda de educación, la financiación y provisión de esta. Desde los primeros trabajos realizados acerca de la relación entre educación y resultados en el mercado de trabajo, el campo de la economía de la educación ha crecido rápidamente para cubrir prácticamente todas las áreas relacionadas con la educación. Antropología de la educación. Se trata de una aproximación antropológica de la educación que tiende a focalizarse en los aspectos culturales de la educación, tanto en sus aspectos formales como informales, puesto que la educación implica la comprensión de quiénes somos. La antropología de la educación se interesa en la transmisión cultural. La transmisión o aprendizaje de la cultura implica la transferencia de un sentido de la identidad entre generaciones, a veces denominado endoculturación, y también la transferencia de identidad entre culturas, a veces conocido como aculturación. También se interesa en la identidad étnica y en los cambios étnicos. Educación comparada. La educación comparada es un campo académico de estudio que examina la educación mediante el método comparativo con el fin de contribuir a su mejora. Busca descubrir, estudiar y comparar el complejo entramado que representa en cada pueblo el proceso educativo. Es una disciplina provista de un doble carácter, uno básico en el sentido de conocer los fenómenos educativos como entidades complejas que forman parte de la realidad, y uno aplicado porque a través del análisis pretende buscar soluciones a los problemas que aquejan a los sistemas educativos mundiales. Enseñanza en el aula, la didáctica. La didáctica es una disciplina del campo pedagógico que tiene como objeto de estudio las prácticas de enseñanza. Se encarga de articular un proyecto pedagógico, objetivos sociales de la educación, con los desarrollos en los modos de enseñanza que se fundamentan en una teoría general del aprendizaje. La didáctica es el arte de enseñar, en el cual se toman en cuenta las diversas técnicas y formas de enseñar, las cuales a su vez logran adaptarse a las necesidades de los estudiantes, así como al entorno y a las circunstancias que lo rodean. Se puede llegar a la conclusión de que la didáctica es una ciencia y a la misma vez un arte que logra ayudar y contribuir a la enseñanza, aportando estrategias novedosas que facilitan el trabajo del aprendizaje.